Les habla la pastora Margarita Montalvo y esta tarde quiero compartirles algo de lo que Dios ha estado hablando a mi espíritu insistentemente y ha estado poniendo en mí la carga, la necesidad de hablar esto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, evangélico principalmente, ha descuidado mucho la importancia que tiene la alimentación y la relación tan íntima y estrecha que la alimentación tiene con respecto a la santidad. Hemos desechado o hemos avalado de textos fuera de contexto el hecho de poder comer cualquier cosa, de descuidar nuestra forma de alimentarnos, inclusive desobedeciendo instrucciones específicas en cuanto a la dieta que Dios ha establecido en su palabra. Una dieta que nos hace diferentes a todos los demás, definitivamente. Una dieta que nos aparta de todo lo que vemos y conocemos. La razón por la cual Dios nos ha dado una alimentación estricta o una dieta muy estricta es para protegernos. Sus instrucciones bíblicas con relación a la alimentación tienen una importancia mucho más allá de lo que el pueblo de Dios evangélico le ha dado. Vemos en nuestro tiempo muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pueblo de Dios sufriendo de enfermedades como obesidad, sufriendo de enfermedades como gota, como diabetes, muriendo cuando el pueblo de Dios debería de ser el ejemplo, porque tenemos un Dios vivo y verdadero, un Dios que sana, Yahweh Rafa. Hay tantos enfermos en el pueblo de Dios como en el mundo. Hay tantos enfermos dentro de la gente que es pueblo de Dios como de aquellos que desconocen a Dios. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. No seguimos las instrucciones dadas por Yahweh en su palabra, que como todo lo que está en su palabra nos protege. Es una lámpara en nuestro camino que nos impide o nos previene para no tropezar y no caer. Nosotros no entendemos. Hay verdades en la palabra de Dios que nos protegen hoy en día de morir a causa de enfermedades. Quiero compartirte hoy sobre un texto bíblico que hemos leído muchas veces, pero que no le hemos prestado la atención debida específicamente en este punto del que quiero hablarte hoy. Y eso está en Génesis 18:20. Dice la palabra de Dios: entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esta palabra en el Génesis 18:20 está relacionada con el tiempo en el que Dios manda a sus ángeles a traer destrucción a Sodoma y Gomorra, porque el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a su extremo. Muchos relacionamos el pecado de Sodoma y Gomorra con el homosexualismo, y en cierta forma es verdad. Vemos cómo la familia de Lot es agredida por el pueblo a causa de que el pueblo quería, los hombres del pueblo querían violar a los ángeles que llegaron de mensajeros a la casa de Lot. Sin embargo, si queremos saber exactamente cuál fue el problema, cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, lo podemos ver en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 49. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Te quiero compartir otra versión. Esta versión suena más explícita, es mucho más clara. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los pecados de Sodoma eran orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. La glotonería y la pereza. Por glotonería y pereza hay tanta enfermedad hoy en día. Por falta de ejercicio, por falta de una alimentación correcta y adecuada, basada en las instrucciones dadas por Yahweh en su palabra, el mundo está como está. Y el pueblo de Dios está pereciendo en enfermedades que no deberían de estar en nosotros, porque la Biblia dice: si cumples atentamente las instrucciones que ha dado mi palabra, no mandaré sobre ti las enfermedades que mandé sobre Egipto. La glotonería es lo que ha llevado a la humanidad
al punto en el que estamos. La comida que comemos ya no es comida. Los animales son alterados genéticamente, son crecidos de manera antinatural para que puedan cumplir con el abastecimiento del consumo excesivo y desmedido del público. Es decir, la demanda de alimentos tan extrema que hay por causa de la glotonería ha hecho que las industrias alimenticias alteren genéticamente los alimentos. La glotonería nos está llevando a la destrucción. La misma glotonería, ni siquiera es necesario que vengan los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra a destruirla por causa de la glotonería y de la pereza, del homosexualismo o de todos los desórdenes que habían en ese tiempo. Nosotros mismos, nuestra misma desobediencia nos está llevando a la destrucción. Vemos hoy que para poder abastecer el consumo excesivo de carne y de alimentos, ya los alimentos no son alimento. La industria alimenticia vende chatarra, vende plástico en lugar de comida. Vemos un sinnúmero de animales que están siendo tratados bestialmente para que puedan producir el alimento que se consume hoy en día, para poder suplir las exigencias de la glotonería de hoy en día. ¿Qué pasa? Los animales crecen a base de hormonas y químicos. La leche ya no es leche, la carne ya no es carne, los huevos ya no los podemos comer con libertad porque toda la alimentación está siendo dañada por todo los químicos que hay en el medio ambiente, las fábricas que abastecen la comida hoy en día y todo lo que vemos, todo lo que estamos acostumbrados a comer, el exceso de golosinas, las frituras, el aceite ya no es aceite, las frutas ya no son frutas, ya no tienen semilla. Como dice la Biblia, toda fruta que da semilla, pero las frutas ahora, las transgénicas, ya vienen sin semilla, los limones, muchos alimentos vienen alterados. Y esto está trayendo destrucción a la humanidad. Nosotros mismos contribuimos a los abusos que se hacen de la industria alimenticia. Nosotros nos estamos contribuyendo a todo lo que está pasando, a que los animales sean abusados, a que sean alterados genéticamente, a que sean matados sin piedad y que incluso sean criados en condiciones inhumanas. Nosotros contribuimos a ello cuando comemos esos alimentos, cuando comemos desmedidamente, cuando nosotros no cuidamos nuestra alimentación y solo comemos y comemos y comemos. Muchas de las fiestas del pueblo de Dios están llenas de refrescos con azúcar, de comidas llenas de grasa, de comidas que no son comida, comidas tóxicas. Si nosotros no participamos, si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, nos apartamos de las costumbres de este mundo, cuidamos nuestra alimentación, seguimos las instrucciones dadas por Yahweh en su palabra y hacemos como Daniel, que tomó la determinación de no contaminarse de la mesa del rey. Si nosotros no nos contaminamos de la mesa de este mundo, entonces nosotros no contribuiremos a todos los abusos que se están llevando a cabo y por los cuales la humanidad está siendo destruida. Los campos están siendo destruidos, los mares están siendo destruidos, todo lo que conocemos hoy. No hay salvación siendo vegano. Es mentira que volviéndote vegetariano contribuyes en algo. Dios dejó parámetros, Dios dejó instrucciones. Tanto el que come pura carne como el que come puro vegetal, como el que come ambos. El punto no es ese. El punto es entender que Dios dejó un manual para la humanidad. Las instrucciones dadas en Levítico 11 no son solamente para judíos. Muchos piensan que las instrucciones dadas en Levítico 11 son solamente para el pueblo judío. Cristianos evangélicos creen que Cristo murió por nosotros para que podamos comer de todo y que Levítico 11 ya es parte del viejo pacto. El pacto renovado ya te permite comer de todo y esto es un gran error. Nuestro Salvador vino para mostrarle a los judíos que ellos fueron llamados para ser bendición para las naciones. ¿Y cómo iban a ser bendición para las naciones? Pues llevando el mensaje de la Torá, las instrucciones de la Torá a todo aquel hombre y mujer entendido que quisiera seguir a Dios, que quisiera hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, los judíos desgraciadamente entendieron que eso era solo para ellos y lo abrazaron, lo hicieron una religión. Vino nuestro Salvador y trajo buenas nuevas para todas las naciones. Es por esto que Pedro entendió cuando Dios le dijo, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo he limpiado, que la sangre de nuestro Salvador era para limpiar y purificar
de todo pecado, de toda enfermedad y de toda maldición, no solamente al pueblo judío, sino también a gentiles. Por esta razón, Levítico 11 no solo es para judíos, también es para gentiles. No solo Levítico 11, toda la Torá, toda la Biblia completa, el antiguo pacto y el pacto renovado, o el Nuevo Testamento, o el nuevo pacto, como cada quien le quiera llamar, es precisamente la luz que debe de brillar para la humanidad, la luz que debe traer libertad, paz y bendición a la humanidad. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra viva, y no solamente el Nuevo Testamento, también el Viejo. Desde el Génesis al Apocalipsis, toda completa la palabra es nuestro Salvador. Sabemos que el diablo no pierde el tiempo, él no juega a ser diablo. El diablo tiene para sí mismo el propósito de destruir a la humanidad. El homosexualismo es parte de esta extinción del género humano, porque un hombre y una hombre no pueden dar un fruto. Una mujer y una mujer no van a poder traer vida. Entonces la raza humana se extingue. Pero esa es solamente una de las formas que el diablo está usando para traer la destrucción de la humanidad. Otra de las maneras es a través de la glotonería. El pueblo de Dios tiene que salir definitivamente de la contaminación de este mundo. Nosotros mismos somos causantes de esa demanda. Ya no podemos comer nada, todo está lleno de pesticidas. Si comiéramos con la medida que Dios ha mandado, si usáramos si aprendiéramos a comer cuidadosamente, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Enfermedades que el pueblo de Dios no debería de enfrentar. El cáncer en el pueblo de Dios es increíble ver cómo sin número de pastores, de pastoras, de siervos de Dios están siendo afectados por cáncer. ¿Y por qué tenemos que vivir esto si nuestro Salvador ya pagó en la cruz del Calvario por nuestra salud? ¿Por qué tenemos que vivir esto? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que enfrentar estas enfermedades? Por una simple y sencilla razón, por la glotonería. Por una simple y sencilla razón, por la desobediencia. Por una sencilla razón, porque hemos descuidado y hemos pensado que observar las instrucciones dadas por Dios en Levítico 11 es legalismo. Pensamos que eso ya no es para nuestro día. Decimos, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Sin embargo, el doctor no dice eso. Y la Biblia tampoco. Sí lo dice la Biblia, pero en la parte en la que lo está diciendo, nuestro Señor está poniendo un parámetro. Un parámetro para poder entender cuál es la prioridad. Porque de nada sirve que yo cuide mucho mi cuerpo, mi alimentación, si no cuido mi boca. No solo en lo que entra, sino también en lo que sale. De nada sirve que nosotros cuidemos mucho lo que comemos si no cuidamos nuestro corazón. El Señor estaba poniendo un parámetro únicamente, no estaba diciendo que ahora podemos comer piedras. Nuestro Salvador jamás comió cerdo. Nuestro Salvador jamás comió un alimento impuro. Pedro caminó con Él. Pedro fue su discípulo y caminó con Él. Si Pedro hubiese visto que nuestro Salvador se sentó a la mesa y comió mariscos y comió alimentos prohibidos en Levítico 11, entonces Pedro no hubiese dicho y tampoco se hubiese sorprendido cuando el Señor le baja el lienzo y le dice, mata y come. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Qué estaba diciendo? Ningún alimento prohibido en tu palabra, en tus instrucciones divinas he probado jamás. Y el Señor le bajó el lienzo 3 veces. Pedro no entendía. Aun cuando los varones de Dios llegaron a buscarlo para llevarlo a la casa de Cornelio, Pedro seguía sin entender por qué el Señor le había dicho eso. Si nuestro Salvador hubiese comido esos alimentos prohibidos en la Torá, entonces Pedro no hubiera tenido ninguna confusión, hubiera entendido perfectamente que Dios se estaba refiriendo a lo que nuestro Salvador ya había anulado en la ley. Digamos, ya lo había abolido y ya podían comer mariscos, y entonces Pedro no hubiera tenido confusión alguna. Sin embargo, Pedro no entendió sino hasta que estuvo con los gentiles. Y después Pedro dice, le explica a los apóstoles, les explica por qué él estaba comiendo con esos gentiles, por qué él estaba en casa de esos gentiles, y les explica la revelación que Dios le dio y cómo el Espíritu descendió sobre los gentiles, y él dijo, ahora entendemos que Dios no hace acepción de personas. Pero él les relata la visión que él recibe cuando él está en la azotea, cuando él está en esta revelación donde Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha creado, a lo que yo he creado. Pero no se refería
a los alimentos prohibidos, a los animales creados para la limpieza del ecosistema. Se estaba refiriendo a los gentiles y a los judíos. Se estaba refiriendo a que Dios había mandado a su Mesías para traer salvación tanto al pueblo de Dios, a los judíos, como a todas las demás naciones, a través de su Hijo, nuestro Salvador, que la palabra dice, la salvación viene de los judíos. Y efectivamente, la salvación vino del pueblo judío, pero también alcanzó a los gentiles para que podamos ser salvos y podamos vivir en libertad de todas las enfermedades que fueron lanzadas sobre Egipto. ¿A través de qué? A través del conocimiento de la palabra. Nuestro Salvador Yeshua dijo, ni una tilde ni una coma pasarán. La palabra de Dios lo dice claramente. Nuestro Salvador no vino a quitar las instrucciones, vino a perfeccionarlas, vino a darnos revelación, vino a traer entendimiento y por sobre todo vino a rescatar a nosotros, un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que no era su pueblo, y vino a traernos salvación, vino a hacernos su pueblo, vino a hacernos sus hijos. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los impíos, tenemos que ser ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. No podemos ser usados para este tiempo de reforma. Dios quiere reformar todas las cosas y llevarlas al modelo original. Dios quiere volver al Génesis, y en el Génesis podamos entender cuáles son las sendas antiguas, lo que Dios estableció no solamente para los judíos, sino también para gentiles, porque Dios mandó salvación a judíos y a gentiles y nos hizo un solo pueblo, y las instrucciones son para su pueblo apartado. No podemos participar de la glotonería de este mundo, porque si participamos de los pecados de este mundo, de la soberbia, si practicamos la glotonería, la indolencia de las almas que se pierden allá afuera, si practicamos todos los pecados, la pereza, que la pereza nos lleva también a la obesidad y a la enfermedad, porque por pereza muchas veces no nos damos oportunidad de ejercitar por lo menos 20 minutos diarios nuestro cuerpo, y eso también produce enfermedades. Necesitamos vivir una vida sana. Tenemos que entender que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y tenemos que ser ejemplo para aquellos que no conocen a Dios, de que todas las instrucciones dadas en su palabra nos llevan a una vida plena y libre. Y esas instrucciones incluyen una sana alimentación, una alimentación correcta, sacar de nuestra mesa lo que Dios ha dicho que no se come, y no comer de todo como hacen los que no conocen a Dios. Una vida en donde podamos ejercitar nuestro cuerpo. Viene un tremendo avivamiento sobre el mundo como jamás se ha conocido. Dios ha estado hablando de ello. Viene un tiempo maravilloso. Viene un tiempo de paz, viene un tiempo de bendición, viene un tiempo en donde Dios va a derramar su espíritu sobre las naciones de la tierra, pero sobre aquellos que estén listos, sobre aquellos que estén dispuestos a salir de Sodoma y Gomorra, a salir de Sodoma y Gomorra con toda su autocomplacencia, con toda su indiferencia, con todo su pecado. Salir de Sodoma y Gomorra no significa que tengas que salir de la ciudad donde vives para irte a huir, significa que salgas de las costumbres de los pueblos paganos. Te bendigo y espero que Dios te hable a través de esta revelación que ha estado dando a nuestra congregación y con la cual hemos estado experimentando resultados y beneficios. Muchos de nosotros ya estamos poniendo manos a la obra. Muchos de nosotros ya estamos aplicando los principios y hemos visto resultados en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestra imagen y también en nuestra santidad y en nuestra relación con Dios. Porque cuando tú alineas tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu con Dios y con su palabra, grandes cosas y grandes maravillas vendrán a tu vida. Te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach.